Bueno, ¿cómo documentar entonces que uno tiene el antepasado que uno dice tener? Yo no soy genealogista, eh, entonces la verdad yo estoy asumiendo que ustedes ya saben quién es su antepasado sefardita. De pronto contrataron a un genealogista que les hizo un estudio y les digo, sí, usted viene de Pepe Pérez. Pero de pronto no tienen toda la documentación, o no saben cómo organizar la documentación, o no saben qué documentación necesitan. Eso es lo que yo quiero explicar. Cómo conseguirla, la verdad, es que varía demasiado dependiendo del caso. Entonces, no podría acabar nunca y nuevamente, yo no soy genealogista, solamente quiero compartir mi experiencia en caso de que le sirva a alguien. Entonces, ¿qué pruebas de soporte se necesitan? Se necesitan, como mencioné antes, por lo menos por lo menos, un documento, pero ojalá dos, que vinculen cada generación con la siguiente, es decir, que vinculen a Pepe con María, que es la madre, que acá digo que es ascendiente de Sefardí, que después vincule a María con Roberto, después que vincule a Roberto con el papá o la mamá, el que fuera, la ascendencia, solamente seguimos una línea, una rama, la que nos lleve directamente hasta esa persona, ¿vale? En mi caso voy a decir que mi antepasado sefardita era, voy a decir el mío es conocido, digamos, está documentado, es un señor que se llama David Castelo Montefiore. Yo lo seguí hasta un poco más atrás, digamos, porque uno lo trata de seguir hasta donde haya clara evidencia de que la persona era sefardita, hasta que sea indudable. Ahorita después hablo de qué puede significar eso. Entonces, ¿cómo se va a ver eso? Yo lo que hice para organizarme a mí, yo lo hice literalmente en unas diapositivas de Google Slides, donde cada documento que iba consiguiendo lo iba metiendo dentro de las diapositivas. Yo cuadré las diapositivas para que tuvieran tamaño A4, que es el tamaño que usan en Portugal y en Europa, y en todas partes menos Estados Unidos y Colombia. Entonces yo cuadré las diapositivas para que fueran tamaño A4, lo hacen por aquí, y así podía simplemente cada documento irlo adicionando a una diapositiva y así en un solo sitio tengo todo. Y cuando ya termine las puedo descargar como un PDF. Entonces tengo una primera página que dice pruebas de soporte y entonces pues estoy incluyendo certificados en orden ascendiente, también incluyo algunas fotos adicionales, explico qué tipo de papeles son a rasgos generales. Y los empiezo a organizar uno por uno. Yo hice algo así. Documento número 1, certificado de nacimiento mío, Pedro Pérez Perencejo. Muestra que mi padre, Pablo Jesús Pérez Gutiérrez, miren que aquí marqué esto así. Ese Jesús quiere decir que no en todos los documentos está, puede que en unos sí o en otros no. Entonces es una forma de marcar cuando hay ese tipo de nombres de la mitad, segundos nombres que a veces están y a veces no están. Eh, entonces digo que esto muestra que mi padre, Pablo Jesús, sale él. Y también dice que mi abuela era Liliana Gómez. Entonces diciendo en mi papel ambas cosas salen. Yo aquí marqué este numerales romanos 1 y 2. Eso es porque en mi caso yo les envié a la SIL dos versiones del árbol genealógico. Yo envié esta que es la oficial y mandé una más visual donde a cada antepasado sefardí lo marcaba con un numeral romano, 1, 2, 3, y así podía decir el antepasado 1, el antepasado 2, pero pues no sé si eso sirve o no, eso fue con lo que yo hice. Y después tengo el certificado de nacimiento. Ustedes alcanzan a ver aquí, un poquito amarillo, es porque yo literalmente resalté en el computador, pero también lo pueden hacer a mano, resalté los pedazos correspondientes, o sea, donde salía mi nombre lo resalté, donde salía el nombre de mi papá lo resalté. Simplemente es para indicarle a la SIL, ponérselo pues lo más fácil posible. Ahí está el dato que usted está buscando, o ahí está el dato que yo estoy diciendo que ahí está. Segundo documento, certificado mío de matrimonio, certificado de matrimonio de Pedro Pérez Perencejo, yo. Lo incluyo solamente para que sepan que estoy casado. En mi caso, en mi certificado de nacimiento no salían mencionados mis papás, entonces, pero lo incluyo, porque no sobra, y ahí lo puse. Documento número 3, certificado de bautismo de nacimiento de María Perencejo Gómez, o sea, mi mamá, la que yo dije que era sefardita, ¿verdad? Entonces puse María Perencejo Gómez, que es antepasado, ¿no?
mi madre, la madre de Pedro Pérez Perencejo, y muestra que su madre era Liliana Gómez. Entonces ahí marqué, digo, en este certificado usted lo que va a encontrar es que la mamá de María es Liliana Gómez. Y puse, también puede ver que su abuelo era fulano de tal. Y nuevamente uno incluye el certificado de nacimiento, lo que sea, y resalta las partes que son importantes, las partes donde salen esos nombres. Y así uno sigue llenando uno y otro documento, en el certificado de muerte, el certificado de matrimonio, uniendo cada generación con la siguiente, hasta que eventualmente uno va a llegar a esas generaciones ya de sefarditas. Entonces, por ejemplo, yo ya 13 documentos más abajo, entonces dije, mire, aquí tengo yo unos extractos de una biografía de este señor David Castelo Montefiori. Esto apareció en una revista de asuntos culturales del Banco Nacional de Colombia en 1964, y aquí les menciono exactamente qué dice. Entonces les digo, mire, es que ahí va a mencionar que este señor nació en tal sitio, va a mencionar que sus hijos eran tales, va a mencionar que tuvo una hija que se llamaba Mary, que se casó con un señor tal, que son mis antepasados. Entonces se los estoy pintando, mejor dicho, se los explico con plastilina lasil. Estos son los datos que quiero que usted mire en ese libro. Y incluyo la portada del libro. Si incluyen libros, tienen que siempre incluir la portada escaneada. Y después los extractos, lo que les van a mostrar. Tiene que salir el número de la página claramente. Yo, como pueden ver, subrayo qué es lo que quiero que vean. Inclusive en algún lado les hice esto, una anotación. Mire, aquí menciona tal cosa. Y así sigo, documento por documento, y ya más documentos. Esto era el documento 13 y otros 10 documentos más abajo. Llegué a este, hice los datos sobre el entierro, digamos, de Mosés o Mosé, Jaim o Hiam Montefiori. Nuevamente, estos corchetes es por indicar que a veces dice Mosés, a veces dice Mosé, a veces dice Jaim, a veces dice Hiam. Pero es la misma persona, ¿verdad? Dice padre del anteriormente citado no sé quién, ¿verdad? Y digo, ¿de dónde lo saqué? Lo saqué del cementerio sefardita Nuevo Miles End en Londres. Y entonces incluyo la portada del libro donde está ese registro, ¿sí? Incluyo la copia del libro y subrayo la parte específica donde dice, mire que ahí sale listado que está enterrado este señor. Y ese es un cementerio, en este caso, eso es un cementerio sefardita famoso en Londres. Entonces el hecho de que haya sido enterrado en el cementerio sefardita y salga listado en los documentos oficiales de esa sinagoga, pues ya es prueba fehaciente de que el señor era sefardita, ¿no? Incluyo acá también de esta página web donde están listados esos entierros, ¿verdad? Y entonces, simplemente para mostrar, mire que ese señor era sefardita. Otro documento de ese mismo señor, encontré el testamento de ese señor. Este documento menciona que a su esposa era tal, y que su hija era Rachel, ¿no? Y que estaba casada con. Entonces les digo qué es lo que sale en ese testamento, y nuevamente incluyo el testamento y subrayo, resalto las partes importantes, hago las anotaciones y digo de dónde lo saqué. Aquí abajo ustedes pueden ver que sale la referencia, ¿no? Yo de dónde saqué esto, como saben que no me lo inventé, mire, eso está en los archivos nacionales del Reino Unido, y específicamente se puede acceder en esta dirección, en esta página web. Lo mismo del libro, pues el libro no incluyo el nombre, pero es que acá está en la portada, se ve el nombre del libro, se ven los datos bibliográficos del libro, ¿verdad? Entonces siempre hay que incluir la fuente, siempre hay que mencionar de dónde saqué yo eso. Y ya, pues llegué hasta esto, llegué hasta demostrar que tengo unos antepasados que están enterrados en un cementerio sefardita en Londres, y muestra el testamento que dice que yo le dono tanta plata a la sinagoga. Entonces digamos que pues ya con eso se consideraba, o así consideró que era prueba fehaciente de que mis antepasados eran sefarditas, ¿vale? Entonces así es como se organiza esto. Cuando miramos la lista de documentos que hay que enviar, formulario, certificado de nacimiento, no sé qué, pasaporte, árbol genealógico, pruebas de soporte. Estas son las pruebas de soporte.
va a ser esto. Entonces yo simplemente descargué esto como un PDF y lo adjunté, lo convertí en un solo PDF, lo uní con todos estos otros documentos que pedían antes, que el formulario, el certificado de nacimiento mío, mi pasaporte, etc. Pero estas son las pruebas de soporte. Nuevamente, documentos oficiales de notarías, de iglesias, de parroquias, de sinagogas, que documentan claramente cómo cada una de las generaciones se vincula con la siguiente. Que Pepe era hijo de María, que María era hija de Roberto, que Roberto era hijo de no sé quién, que no sé quién era hijo de sí más, hasta que llegamos, en mi caso, a David Castelo, que era hijo de no sé quién, y yo llegué realmente hasta aquí, hasta lo último que llegué fue hasta este señor Moses Vita Montefiori, ¿vale? Y esos son los documentos que uno presenta.